Mis rondas en Lost and Found son siempre las mismas. Abrir el mostrador, encender la luz escáner, comprobar el cajones numerados, etiquetar las bolsas cierre hermético con fecha y hora. El aire allí tiene un olor fijo a naftalina mezclado. Con desinfectante barato y plástico frío a las 2:18, anoté paraguas negro sin marca. A las 2:24, bufanda a cuadros mancha de café. Rutina. El único sonido vivo es el campana de mostrador, cosa, cuando alguien llama, pero a primera hora de la mañana nadie llama. La primera extraño vino pequeño. El impresora térmica amé. Escupió. Una etiqueta sin que se lo pidiera. Papel fino. Letras negras. Todo estaba bien excepto el texto reinicio. 00 revisé el teclado. Quizá lo había tocado. Nada. El cajón del medio sacó un dedo por sí solo. El escáner dio un bip corto, sin ningún objeto encima. Miré las cámaras. 4 fotogramas, pasillo vacío, escalera mecánica detenida, zona de restauración oscura, y en la esquina de la pantalla, el reflejo de mi mostrador. Un segundo antes para que me mueva. El campana de mostrador golpeó una vez. Cosa, demasiado ruido para el silencio. No había nadie al otro lado. Abrí la puerta a medias y salí al pasillo. Vacío. Luz verde del salidas estable. El reloj avanzó 02:27. Regresé. En la bandeja de metal había una insignia que no estaba allí, dentro de la bolsa transparente, con la etiqueta azul ya pegada. Reinicio. 00:00. Le di la vuelta a la placa. Mi nombre. Pero la placa estaba colgada de mi cuello. Recorrido escáner exagerado para forzar un error. Respondió con 2 pitidos. Código aceptado. Y la impresora imprimió otra etiqueta sin mando, misma palabra. La mano sudaba dentro del guante de goma. El aire se volvió más frío, y el olor a naftalina llegó más dulce, casi empalagoso, como si alguien hubiera calentado lo que no debía calentarse. Toqué el borde de la bolsa. ¿Lo es? Afuera, cálido adentro. No me lo expliqué. Saqué la placa de la bolsa, seco, cálido como si acabara de usarse. Lo coloqué junto al teclado. La insignia que llevaba alrededor del cuello parecía pesar menos suelto, como una cinta cortada. Volví a mirar a la cámara. En el cuadrante del mostrador, UE, me movía antes de mi propio gesto. Parpadeé. La pantalla parpadeó primero. El sino golpeó 2 veces. Cosa. Llegué con el portapapeles para tomar notas. El bolígrafo arañó el papel y dejó una marca. Reinicio. 00:00. Solo, con la misma letra que la etiqueta, mi mano se trabó en una prisa que no era mía. Obligué a mi muñeca a detenerse. El escáner regresó a bipar vacío, al ritmo de la respiración. Bip, bip, bip. Puse un hueso de gafas mal, colocado en la parte superior, solo para callar. La pantalla del escáner marcó aceptadola, etiqueta impresa, reinicio. Gafas miré a la cámara. Mi pintura ya no estaba viva, estaba un paso adelante, como si el contador hubiera decidido rehacerme por lo que todavía iba a hacer. Pensé en el manual. Si un artículo no tiene propietario, etiqueta, cajón, ni registro. Si aparece el propietario, comprobar prueba física. Documento. Descripción específica. Nada sobre el contador haciendo duplicados. Abrí el cajón 3, vacío. Lo cerré. Lo volví a abrir. 2 carteras idénticos a los que ingresé más temprano, en la noche. Mis notas pegadas, pero fechadas. 0.00 en el fondo del cajón, una bolsa sin etiqueta. Respiré aire caliente, como si hubiera alguien dentro. Toqué un dedo, pulsado. El sino golpeó la tercera vez. Cosa. Ninguna mano. Nadie. El reloj del mostrador vibró y puesto a 0 por un segundo. El salidasen. El pasillo parpadearon y volvieron. En la impresora, el rollo de papel subió solo, e imprimió
Una fila de etiquetas con mi nombre, mi radio, mis llaves, mi reloj. Todo en el 010. Todo con la palabra reanudar. Me toqué la muñeca. El reloj seguía allí, pero la pantalla se hizo oscuro sobre mi piel durante medio segundo, como si considerara el intercambio. Te prometo una cosa, sin spoilers. Al final de esta historia diré lo que necesitas hacer cuando el objetos perdidos y encontrados resolver reiniciar todo el centro comercial. Para usted no es un protocolo. No se trata de apagar el interruptor principal. Tiene un precio. Y no es obvio. A puerta basculante desde el mostrador cerrado por sí mismo en mi cadera. El sino empezó a jugar sin escalas. Uno cosa. Eso parecía cuenta atrás. La impresora escupió otra etiqueta, todavía húmeda, y apareció una nueva palabra. Tú. Soy el médico de guardia en objetos perdidos y encontrados al amanecer. Mi trabajo es sencillo. Salva lo que el centro comercial olvidáis, devolverlo cuando alguien demuestre su propiedad. Lo que quiero ahora es detener el contador para hacerme cosas con mi nombre y salir en una pieza antes de que se acabe el tiempo. El espacio tiene reglas claras. Un mostrador en forma de L, con puerta basculante que toca el sino levantarse sin permiso, 3 cajones numerado, 1 gabinete de metal con candado para objetos de valor, escáner, impresora térmica, 1 tablero de vidrio con las llaves de repuesto, del piso, y al alcance de la mano, el botón de pánico que activa el seguro. Detrás de mí, el puerta técnica al pasillo de servicio, se accede a la marco sectorial energético, no el general. Más adelante, el corredor principal con el salidas verde, cámaras en las 4 esquinas, escaleras mecánicas detenidas. De madrugada, el ambiente es silencio por contrato. Cualquier ruido viaja, impedimentos prácticos. La radio solo da ruido blanco, como si no me estuvieran escuchando. El teléfono móvil recibe una barra y lee el botón del pánico pistola de alarma en el techo, lo que significa que toda la radio del equipo gritará mi nombre en menos de 2 minutos, si la radio fuera una radio. El impresor a él sigue imprimiendo solo con el rollo lleno, y el escáner aceptado cualquier cosa, hasta el aire. El cámaras del monitor interno son avanzado un gesto, a veces 2. El reloj desde el mostrador dio un 0 y volvió, pero quedó con un brillo más frío. Y a puerta basculante, que siempre golpea y vuelve, bloqueado en mi cadera como si tuviera decidido que no salga. Señal 1, débil, de presencia, lacino. No solo está jugando. El ritmola, habitación. Cosa, nueva etiqueta. Cosa, empujadores de cajón. Cosa, el olor. A naftalina cambia 1 grado a dulce. Tu plástico caliente se volvió hacia naftalina. El sonido se volvió legumbres del mostrador. Me suda la mano y la etiqueta tú, todavía húmedo, se pega a atrás como si fuera piel. Disparo. Regresa solo al borde de la mesa, alineado con los demás. La palabra reanudar repetido en una fila como mantra. Yo lo pruebo regla del espacio en la práctica. Levanto 2 dedos para puerta basculante, el sino ráfagas cosa, alto. Y la impresora responde escupiendo otra etiqueta tú. Liberado, punto breve silencio. Abro el cajón 2 muy lentamente, frío afuera, cálido por dentro. Un sudor cálido, eso no es mío. Lo cierro bien. El escáner suena un pitido vacío, se ahoga, imprime. Llaves. 010. El vaso de las llaves de repuesto empeñó un hilo hacia adentro, como si en el otro lado hubiera peso. La cámara en la esquina superior me muestra un paso adelante, huella de pie, empujando la puerta hacia afuera. Me miro antes. El monitor meter mi decisión. 2 aparecen malas opciones sin que yo las quiera. Para quedarse dentro del mostrador, romper la impresora y el escáner aquí, esperando estono disparar la alarma del techo y no hacer el lugar para fabricar. Mi versión. No 00.00. Salira. Través del corredor técnico, forzar la marco sectorial energético y probarla. Mujer los objetos perdidos y encontrados por circuito,
sabiendo que él sí no cantará. Él puede cerrar, y todo el centro comercial. Puede adoptar el conteo de reanudar, eso ya es escribiendo mi nombre. Cojo la radio. Control, silbido, el sinodar uno medio toque solo, como risa corta. A etiqueta tú se desliza por el borde y se detiene perfectamente alineado con el insignia, eso no es mío. El olor dulce vuelve, insistente. La cámara me muestra, levantamiento el brazo. Antes de levantarlo, es como si el mostrador preguntó que yo elige ahora a qué versión de mí irá el centro comercial. Guardar. Me fui. Levanté la puerta superior con la cadera. Sino estalló uno, cosa largo. Y detrás de mí, la impresora comenzó a escupir etiquetas como papel de fiesta. El césped, el volquete cayó solo sobre mis talones y cerrado detrás, sin espacio, para la mano. El mostrador regresó al pasillo. Primer paso. En técnico, luz fría, suelo pintado, olor a pintura vieja. El radio, cheado el botón de pánico en el bolsillo del chaleco. Hacer clic. Sin alarma, sin eco. El teléfono móvil ganó una barra y se cayó el monitor de seguridad en lo alto de la pared, mostraba mi contador. Un gesto temprano yo, guardando el portapapeles antes para guardar. Aquí, el portapapeles estaba en mi mano. Búsqueda de información. Fui a la mapa de evacuación asegurado con un tornillo doblado. Flechas verdes. Estás aquí. Flecha hacia la marco sectorial energético. A su lado, un aviso plastificado. Prueba semanal, 3:0 AM. Mi reloj de pulsera marcaba C2:31, el reloj en la pared, C2:30 en la pantalla del intercomunicador decía solo 0, a ancla apareció bajo, casi invisible. El olor a naftalina vino del flujo de aire y se quedó dulce por un segundo, luego plástico caliente, después naftalina de nuevo, cosa, un solo toque, lejos. Como una campana de mostrador en el conducto. Consecuencia de la elección. La objetos perdidos y encontrados no. Vino conmigo. Pero me siguió en el suelo. A 2 metros de distancia. Una etiqueta blanca pegada a un costado. En letras negras. Reinicio. Llaves, miré mi bolsillo. El llaves de repuesto del sector estaban allí. Pisé la etiqueta para no verla. Ella resbaló como la piel húmeda y pegajosa un dedo hacia adelante, frotando contra la punta de la bota. La puerta técnica de la cuadro tenía una exhibición con casa de focas numerado. Toqué mi uña, intacta. Golpeé suavemente. Hueco, busqué el llave de sello en el llavero, no había ninguno. Mis etiquetas solo decían piso 2, piso 3, subsololas. Letras más pequeñas eran nebulosas, como si tuviera un ojo sucio. Me esforcé por leer. Reanudar apareció debajo, abajo de la tinta, como el fantasma de una impresión. Parpadeé y desapareció. Retrocedí 2 pasos. Detrás de mí, la solapa de mi mostrador parecía más alto de lo que debería. El monitor del pasillo mostró entrando de nuevo en objetos perdidos, antes ni siquiera giré el cuerpo. No giré. El monitor insistió, por adelantado, con la mano ya en el cajón. El sino sonó 2 veces en el pasillo vacío. Cosa, el sonido vino de aquí. Lo conseguí, teléfono interno gris pegado a la pared. Frío, pesado. Marqué 0, después seguridad, la pantalla. Parpadeó, se fue y murió. El radio susurró algo que podría haber sido o simplemente viento. La distancia entre mis pasos y el ecológico de ellos no coincidían. Parecía que el edificio él estaba mirando un poco del sonido para más tarde. Caminé hacia el curva del pasillo. El cartel de la campaña de invierno, siempre torcido, se guarda tras la puerta de la limpieza. No fue. En su lugar, otra etiqueta caída, reinicio. Pósterlo. Toqué con la punta de mi guante. Cálido adentro, frío en el exterior. La sensación de tocar bolsa con cremallera con aire atrapado. Me dejé ir. El escáner desde el mostrador sonó a lo lejos, cruzando el conducto. Entonces interrumpido. Después sonó de nuevo, íntimamente. Cada bip,
Él sí no respondió, uno cosa hice los cálculos en mi pecho sin querer. Bip, ting, bip, ting, como un paso en pareja. Era como si alguien vino trayendo el mostrador dentro desde el pasillo técnico, pieza por pieza, etiqueta por etiqueta. Llegué a placa de alimentación, un candado sencillo. Llave triangular. No tengo. Probé llave inglesa, micha de limpieza. A veces funciona. Nada, presioné mi frente contra la chapa y conté hasta 5. El metal había calor de gente, retrocedí. El olor de dulces bolas de naftalina tocó la garganta. Cosa, esta vez atrás, no codó de la curva que acababa de hacer. Encendí la linterna. El haz de luz barrió el pasillo y me iluminó. Ruedas de entrenamiento. Uno carro transporte bajo, el tipo que utiliza la limpieza para transportar bolsas y cajas. Viñedo solo, despacio, haciendo el ruido perfecto de rueda defectuosa en la base del carro, dentro de la cinta amarilla. Carga vi un montón de bolsas con cierre lleno. De etiquetas el de arriba dijo reiniciar. Tú el de abajo, reinicio, reloj. Y un tercero, pegado al costado, reinicio, llaves. Iluminé el carrito con la linterna. Interrumpido el rayo cayó accidentalmente sobre la etiqueta, tú. La palabra se hizo oscuro un tono, como si absorbiera el brillo. Levanté la luz. La etiqueta regresó al negro normal, y en el mismo momento sentí la peso del llavero en mi bolsillo disminuir medio dedo, haciendo clinch hasta que, como si uno la llave ya no estaba allí. Miré. Faltaba punto triangular. El carro no se movió. El sino sonó solo una vez, muy cerca, ningún contador, nadie. En el silencio, después de la cosa, como ruedas de entrenamiento, dio un paso adelante, solo, objetivo corto, tomar el llave triangular que, el carro robó y abrir el marco. Me acerqué con la linterna. Baja. El ruedas de entrenamiento se detuvo. El bolsas con cierre respiró un cálido de adentro hacia afuera. Metí mis dedos en el borde de la bolsa que decía reinicio. Ya besé el plástico, cedió a medida que piel húmeda lo rompí. El triangular cayó en mi palma con un clinch hasta gratis afuera, cálido dentro, como si lo hubiera dejado en mi bolsillo ahora. Di 2 pasos hacia el cuadro, el candado ha recibido la llave, como si me conocieras. Una vuelta. Se abrió. Abrí la tapa. Una fila de disyuntores, etiquetas alineadas y estándar de la industria. Ilum, estoy corriendo, enchufes, tiendas AB, objetos perdidos y encontrados, parecía normal. Respiraba por la nariz, naftalina. Y un hilo de dulce enganchado en la lengua. Cosa, lejos. Continué. Acción. Me caí, objetos perdidos y encontrados, el pasillo pisó a negro. El frío de las emergencias se iluminó. El sino desde el mostrador interrumpido. La impresora, allá atrás, callarse la boca funcionó. Puse mi dedo en Ilum, estoy corriendo para ganar oscuridad y eliminar los reflejos del monitor. Se cayó. El techo quedó intacto, escapar rojo, el carro retrocedió un palmo, como un animal que respeta las zancadas largas. Casi sonreí. Contrarrestar, en el suelo, al lado de mi pie, una etiqueta se deslizó sola. Nuevo, todavía húmedo, pegado a las zapatillas. Reiniciar. Cuadromiré dentro de la caja. Las etiquetas de los disyuntores, fuente cambiada delante de mí. Los acentos doblado, el papel engordó como si fuera impresión debajo. Objetos perdidos y encontrados, transformado, objetos perdidos y encontrados, Ilum. Estoy corriendo, transformado, Ilum, 00.00. El disyuntor que tenía sin montar subió un diente solo. El sino regresó, solo un toque, pero aquí, sobre mi cabeza. Recogí la cubierta del marco para fuerza el cierre. El borde estaba cálido, me gusta la bolsa con cierre. Lo intenté, cerrar con el candado. En el suelo, el candado que dejé tirado ya no estaba. Allí metal. Era papel fino doblada sobre sí misma. Letra negra. Reiniciar. Bloquear, giré la cabeza hacia el carro. Avanzaba un paso sin tocar nada y mostró, debajo de la cinta amarilla, una bolsa nueva con una etiqueta. Reinicio. Luz.
A señal de salida en el fondo parpadeó y se quedó más frío. El olor a naftalina golpeó fuerte, empalagosamente dulce, y retrocedió, como si alguien él lo intentó ar. Señal 2, fuerte. El escáner desde el mostrador sonó en una secuencia intercambiada, bip, 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 y el sinoel respondió cosa, 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 sincronizado cerca, no aquí del corredor técnico, como si las cosas hubieran subido del sector. El monitor de arriba, que no recordaba que estuviera ahí, se encendió solo y mostró el cuadro de allí. Uno copiar de mi caja abierta, con más disyuntores que existen, y una sola llave pulsando en rojo, reanudar. Yo empujé inmediatamente el disyuntor del sector todo hacia abajo, utilizando el peso del cuerpo. Se cayó. El corredor se precipitó en un muy oscuro, sin rojo. Me quedé solo con el aliento en mi oído y el plástico del roce de la bolsa contra mi puño. Silencio. Luego, desde el carro, nació la luz. No desde el techo. Una claridad impresora llenando el pasillo debajo de las bolsas, proyectando sombras arriba. Las etiquetas empezaron a brotar uno encima del otro. Reinicio. Puerta reinicio. Corredor reiniciar. Tú, apilando como cubierta en vivo. Y el disyuntor del sector, en mi dedo, subió medio diente solo. El plan fácil es inútil los objetos. Perdidos y encontrados trae su propia luz, la pintura se convierte en papel. La clave se convierte en una etiqueta. Ue yo, no mató la habitación. La habitación lloré a ser. Cuando intenté sacarlo triangular de vuelta desde el núcleo, me sentí plástico en lugar de metal. Y pegado a mi palma, húmedo, apareció una nueva. Etiqueta negra. Reinicio. Mano a etiqueta reinicio. Mano atascado húmedo en la espalda como una segunda piel. Intenté arrancármela. Plástico caliente adentro, frío en el exterior. Cuanto más tiraba, más se veía el texto. Se hizo oscuro, como si el papel bebió mi esfuerzo. El sino golpeó una vez en el conducto. Cosa, el carroel respondió con medio paso. Ya, había entendido la mitad de la regla. Todo lo que el contador nombra, oír de compras aceptado, etiqueta manda el disyuntor girapapel. Vueltas de llave papel. Ella estaba girando papel. La otra mitad salió torcida. Si el contador crea, tal vez el contador devolver. En lugar de la mujer el lugar en el marco, tendría que utilizar el lugar contra él. Crucé de nuevo hacia el objetos perdidos y encontrados, empujando la puerta superior con la cadera. El sino estalló uno cosa seco. La impresora desperté con el sonido, del rodillo acelerando. Rompí la regla que todo mundo aprende. No registrar personas pasé mi insignia. No escáner como prueba de propiedad. La pantalla parpadeó aceptado con un retraso de 1 segundo. La impresora escupió una etiqueta, punto nuevo, negro. ¡Brillante! ¡Regresa! El aire cambió de sabor. Naftalina que gira dulce, que gira plasticoy, vuelve, de golpe. Como si hubiera tragado 3 bocanadas de aire equivocadas. Metí mi mano etiquetado en un bolsa con cremallera tamaño A4. El plástico unido en los pelos, cálido dentro como el cajón. Doblé el pestillo corriendo con mis uñas. Cremallera, puntas, zip, punto. El toque de la sinoel, vino doble cosa. Cosa, apoyé la bolsa en el mostrador y me acerqué a la escáner. La pantalla aceptó, la regresa. Tú. Después ahogado en una cadena de letras. Puse mi reloj sobre la bolsa. Ensayo adicional. La impresora respondió. Regresar. Ver. A etiqueta reset. Mano aclarado un tono, como quien pierde fortaleza. Divulgación parcial. El regreso debilita. Lo que el reinicio aprisiona. Con la prueba. Coincide, ancla en aumento. El sino dictando el cadencia. El oler golpeando y volviendo. El papel térmico partida cálido en mis dedos. Hice lo que juré que haría. Yo no lo haría. Abrí el gabinete de metal de objetos valiosos. Tomé el sello de protocolo, prohibido fuera del horario de oficina. Y me estampé a mí mismo en el talón,
devuelto al portador. Tinta gratis sobre la piel, un cuadrado púrpura temblando en los huesos. Nueva estrategia. Eliminarme del inventario pieza por pieza. Me quité la placa, el reloj y el llaves por la boca de la bolsa. Al lado de la mano pasé el set en escáner como un solo lote. Aceptado. La impresora escupió un bloque de etiquetas, devolver como, palomitas de maíz estallando, tú, miras, llaves. Cratea, la máquina se comió el A. El reinicio. Mas no se perdió más color. El carro, afuera, interrumpido como un perro con correa. El monitor de la cámara, sin embargo, no obedeció. En lugar de imitar lo que yo hice, mostró mí mismo un segundo por adelantado, eliminando de la bolsa una cosa extra. Un rectángulo opaco, eso parecía un documento, eso no existe. Y el escáner, mirando nada, pitido aceptado. Evidencia contradictoria. El encima era terminado mi suerte sin cuestionarlo, como si lo supiera qué falta, para devolverme entero o para deshaste de mí. La gente en la pantalla me había inclinado la cabeza antes para que me retire. La etiqueta reiniciar, paso subió desde mi planta hasta la canela, intenté saltar por encima del carro. El bolsas con cierre aumentó 5 linguetas de plástico. Y me sostuvieron por la rodilla, nación, incluso yo para detener. Me quedé solo entre a porta que no abre, el contador que escríbeme y un pasillo que convertido en papel. Sin voz, sin luz, sin salida. El pasillo giró página abajo mi bota. El sino no me tocó, pero lo sentí. Colganté en el aire, tirando de mi pecho en un ritmo mudo. El olor a naftalina vino y se fue con dulce y plástico caliente, como el aire de un cajón que se abre y se cierra. Miré lo que quedaba de mí, sello moradoy. Antes, etiquetas de devolución aplastado, el bolsa con cremallera desgarrado. En el carro, la luz de impresora brillaban debajo de las bolsas, y las nuevas correas se alzaban con calma clínica. Reinicio. Puerta principal, reiniciar. Voz, reiniciar. Paso, reiniciar. Tú. Las piezas adaptar. El objetos perdidos y encontrados y el botá del centro comercial. Él nombra por centro comercial obedece. Todo lo que él reanudar escribe. El edificio gira inventario. Todo lo que él devolver sello. El edificio intenta devolver, coña y ensayo. Y el sinoy, el reloj de esto. Cuando toca, importante, cuando cae, espera la ayuda que llegó a la pantalla fue guión con. Etiqueta. Evidencia falsa para hacerme firmar. ¿Qué la amenaza quiere? A mí completo en 0.00, pieza por pieza, hasta que encajé enteros y tú. Como edad. Avancé mis gestos ante la cámara, apagapuertas con reanudar, robatiempo y sonido, iré en plaza. Metal por papel, yo solo me resisto cuando yo regreso con ensayo. Cuando cometo un error, me doy la vuelta línea en la hoja. Última oportunidad, último recurso, establecer una lote madre que el sistema no puedo negarlo. Hora, plus salida, plus campana, plus yo. Ya tenía retorno, salida, principal y borradores de regreso. Tú, lote. Necesario tiempo. La máquina ya imprimió sola una vez. Y necesito sino. El ancla si yo devuelve la campana. Puedo desarmar la grabación, si yo devolver el tiempo. Puedo tomar el 000.00 del inventario. Pero el sino no está en el mostrador. Él está sin. Atrapado en el mismo conducto que trae el bip del escáner. Y el tiempo solo sale cuando la impresora explode etiquetas. Como forzar, para alimentar el carro con ensayo del tiempo. Mire el log borrado y el mapa con prueba 03.0. Es suficiente para que la máquina escupa regreso, tiempo, y para el sino, mí mismo. Sostener la campana para el callarse la boca y pégalo sobre mí, mano regreso. Campana, utilizando el celo morado como prueba de pertenencia al puesto. Si funciona, el pulsoa, el ciclo romper, y pego las 4 etiquetas juntas ya, puerta principal. Si falla, la campana me graba como reiniciar, tu definitivo. El monitor me mostró por adelantado con las 4 tiras en la mano,
corriendo. Aquí. Todavía eligió el carro, llegó un lapso, amable, ofreciendo el brillo de la impresora debajo de las bolsas. El página abajo, mis pies aceptado más, peso, lunar, cálido. Respiré el brújula mudá de la campana. Metí la reloji, el mapa en el regazo del cochecito. Levanté mi brazo para callarse la boca la campana en el techo. Y extendí mi otra mano para tomar la siguiente etiqueta en el rollo, rezando para que saliera. Tiempo, UE. Di el primer paso completo en la página. Entré a la página, suave bajo la suela. Cálido. El carrito aceptó el reloj y el mapa, 0300. La boca del impresor Tragadoy escupió espesamente. Regreso. Tiempo. Caliente en el dedo. El sino vibró en el techo, período, sacándome el aire del pecho. Corrí atrás al mostrador, al pasillo tirando hacia atrás como una estera. El olor de naftalina transformado dulce y plástico, caliente al mismo tiempo. No miré la pantalla, solo la sino. El volquete intentó cerrar. Me desgarré por debajo y encontré el campana mecánica unido al brazo de resorte. Frío por fuera, cálido dentro, como todo lo que toca el mostrador. Puse el bolsa con cremallera en él, cerré la cremallera y el toque murió a ahogue. Recorrido escáner en el paquete. Bip, to aceptado. La impresora escupió pesadamente. Regreso. Campanario estampe púrpura, devuelto al portador. La tinta regresó a mi piel en un cuadrado tembloroso. Ensayo. 4 tiras entre los dedos. Tiempo. Sino. Salida. Principal. Ustedes. Mucho. El carroel vino amable, ofreciendo luz desde abajo. Tomé impulso, corrí de nuevo al pasillo. El puertas de las tiendas bajó un dedo más. El vaso de salida respiró azul, los guardias de seguridad, en la pantalla me había inclinado la cabeza antes de mi paso. Pasé donde no estaban. Llegué a la puerta. Pegar en forma de cruz. Primero tiempo, en el pomo de la puerta. La manecilla de mi reloj, dentro del bolso emocionado un diente y iluminado débil, como si recordara horas. Después sino, en el cerrojo. El resorte desarmado en un suspiro que yo sintió, no lo oí. Salida, principal, en medio del cristal. El pestillo transformado entero. Por último, ustedes, mucho, sobre mi reflexión. El vaso empujado hacia atrás, probando. Yo de sombras el pasillo tirado la página de atrás, pero las 4 etiquetas tirado adelante. Las tiendas se congeló en medio del descenso. El carro golpeó ligeramente en mis talones, como ve. Mi voz abrió un hilo dentro del pecho, sin sonido, solo con. El sino hizo una casi cosa dentro de la bolsa y callarse la boca. Empujé con todas mis fuerzas. La puerta, abierto. Con hace frío afuera, sin dulces, sin plástico, solo aire. El oler de bolas de naftalina se rompió como el cristal. El página se dio bajo el maletero y giró piso de verdad. Detrás, el impresor intentó escupir. Reinicio. Puerta. Principal. El papel se bloqueó en la hoja y la partió por la mitad. Un paso afuera 2. La mano sobre el cristal aún cálido de las etiquetas. El reloj en la muñeca regresó un segundo. El sino no saco aún. El centro comercial por un momento, sin habla ninguno. Me giré para tirar de la puerta. Desde afuera. Ella obedeció. Cerré la puerta afuera y me quedé en el muelle de carga, sintiendo el aire. Sin dulces, sin plástico, solo amanecía. El reloj empezó a contar de nuevo. Normal 1 segundo, 2. En el bolsillo, el bolsá con el sino pesaba como una llave vieja. Miré a través del cristal. Pasillo pararse, metal donde es metal, el salidas de un verde normal dentro. El carrito se detuvo como un mueble. El centro comercial por un momento, sin habla. Entregué el turno con un informe seco. En la mano, el cuadrado. Morado el sello aún palpitaba. Devuelto al portador en casa, dejé la bolsa sobre la mesa y apoyé la cabeza contra la puerta. Escuché mi refrigerador, mis pasos, nada de cosa me froté los dedos. Olor a naftalina obstinadamente débil, que se fue y no regresó. El sueño llegó como si cerrara un cajón. Cuando me desperté,
El sino estaba en la encimera de la cocina, fuera de la bolsa. No recordaba haberlo sacado. Encima, una nueva etiqueta, pequeño, negro, escribiendo torcido como la impresora del centro. Comercial, regreso. Boleto lo toqué. Hace frío afuera, cálido por dentro, di un paso atrás. El edificio era lo mismo, mi apartamento igual, la campana no sonó. Solo existía. Y entendí el mío promesa. Si llegas al final lo sabes qué hacer cuando los objetos perdidos se vuelven obsoletos, reanudar. Nombre y retorno todo lo que intente quitarte. Tiempo sino, salida y tú. En una cruz. Sin prisa, sin gritos. Funciona. Él tiene. Precio. Pero funciona. Salí para el trabajo con la campanilla en el bolsillo. En la puerta, una brisa trajo desde lejos una cosa casi sonido. No se llamó. Fue mensaje, caminé de todos modos. Si esta historia te llamó la atención, deja un me gusta y suscribir. Esto me ayuda a contar el siguiente. Una sola pregunta. Si el contador imprime reiniciar, tú delante de ti, lo intentas devolverse en lote o romperlo todo y acepta girar 0.0,